Buenos días a todos. Había entrado al salón del miércoles, por eso me demoré un poco. Bueno, listo. Entonces, en la clase de hoy se dará solución al ejercicio planteado como tarea y además eh, veremos algo de la aproximación nodal sobre las funciones de interpolación, las funciones de base que se deben tener en cuenta. ¿Ok? Entonces voy a comenzar a compartir la pantalla. Bien, entonces el ejercicio planteado era resolver la ecuación diferencial de 2, voy a hacerla con u, de 2u de x2, era una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden, La más pantalla u no. más 1 es igual a 0, ¿cierto? Esta era. Entonces, bueno, la solución analítica, esta es una ecuación diferencial parcial no homogénea. Profe, la pantalla no. Ok. Listo, ya es esta de acá. Entonces es la segunda derivada de u con respecto a x más u más 1 es igual a 0, sometida a las condiciones de contorno de u de 0 es igual a 0 y la derivada de u con respecto a x en 1 es igual a menos u de 1. Bien, estas eran las condiciones de contorno. Algo importante es que esta es la llamada formulación fuerte de la ecuación diferencial. Bien. La solución analítica, algunos ya la habían hallado, que es el y particular más el y homogéneo. El y particular es menos 1, entonces cuando u vale menos 1, la segunda derivada pues es 0, menos 1 más 1 igual a 0. Bien, y cumple el y particular. Y el y homogéneo era C1 coseno de x, este es el YH, más C2 seno de x. Sí, creo que Sergio tiene una pregunta. Sergio Pinto, adelante. Profesor, que sí puede dejar ingresar a un compañero. Sí. Ya. Vale, no lo había visto. Ok. Bueno, entonces, esta era la solución. Y después con estos valores hallaban que creo que C1, pasando la condición de contorno, la primera condición de contorno, C1 es C1 es 0. A ver, coseno de 0 esto es 1, seno de 0 es 0, entonces C1 es 0, bien. Y C2 era un poco más extenso, pero digamos que dependía de seno de 1, coseno de 1 y demás. En definitiva, pues era un valor C. Ok, entonces esta solución era algo como C seno de x menos 1. Esta ecuación diferencial. Bien, el problema que les planteé fue que resolver esto utilizando el método de Galerkin. ¿Listo? Ustedes me preguntaron qué polinomio utilizar. Bueno, yo le dije, pues, les dije un polinomio cúbico. Entonces, un p de x de la forma de 0 ¿vale? C0 más C1x
más C2 x a la 2 más C3 x a la 3. Bueno, la cuestión es que hay muchas formas de resolver esto utilizando el método de Galerki. Pero en particular, la idea es entonces plantear el residuo, el RU, de esta ecuación diferencial, hacer esta integral del RU por el psi en el área, en el dA. Bien. Entonces, de hecho, lo que se podrían haber hecho es reemplazar de una vez este u, hallar la segunda derivada, la primera derivada, entonces sería el de u estrella. Este es el u estrella. El de u de x, pues es C1 más 2C2x más 3C3x a la 2. Ahora el de 2u de x2, entonces es 2C2 más 6C3x a la 1. Bueno, y de hecho pueden reemplazar las condiciones de contorno, entonces u de asterisco debe cumplir las condiciones de contorno, que es de 0 es igual a 0. Entonces de aquí se deriva que el C0 es 0. Y que u' en 1 es igual a menos u de 1. Y aquí tenían una ecuación que era algo como u' de 1, entonces es C1 más 2C2 más 3C3. Esto es igual a menos u de 1 era C1 más C2 más C3, menos C1 más C2 más C3. Y esto es 2C1 más 3C3, 3C2, perdón, más 4C3 igual a 0. Ok, esta era una de las ecuaciones. Tenían tres incógnitas, C1, C2 y C3. El planteamiento del residuo ponderado. De 0 a 1, de los psi por el RU por el dA. Bueno, psi de x es igual a la misma función u asterisco de x. Ok, quiero que esto quede claro. Y hay que tener en cuenta que u asterisco se puede ver también de esta forma. C1, C2, C3, que multiplica x, x2, x3. Bien, entonces este u asterisco es como si tuviésemos aquí unos valores de u, que son los valores de los coeficientes, por esta matriz n, que es una matriz de funciones de forma. Ahora, lo mismo con psi. Si u es igual a psi, pues psi
también va a tener unos psi por el n, que es lo mismo. Pero en general, este u y este psi no son iguales. En general no son iguales. Ok, entonces este C1 puede no ser igual al C1 del psi. De hecho, lo que plantea el método de residuos ponderados es que esta U, no importa cuáles sean los valores de psi escogidos, se debe anular el residuo para todos los valores de estos coeficientes. Entonces lo que sucede es que estos psi se cancelan. O bueno, se cancelan en el sentido que si yo tengo un psi que multiplica un valor A que multiplica otro valor B es igual a 0, y esto se debe cumplir para cualquier valor de A, entonces la única solución de esta ecuación es que B sea igual a 0. Es la única para que todos los valores, para que A pueda tener cualquier valor, es que B igual a 0. ¿Listo? Entonces algunos escribieron en el trabajo bueno, que se puede escoger estos valores de psi, o sea, que se toma únicamente esto, sí, pero la razón es que se debe anular el residuo para cualquier escogencia de psi. Bueno, otros, entonces aquí salía una ecuación más. Entonces teníamos dos ecuaciones, pero había tres incógnitas. ¿Sí? Dos ecuaciones y tres incógnitas. Entonces, algunos lo que hicieron fue tomar una de las constantes, C2, por ejemplo, e igualarla a 0. Yo hubiese podido tomar C1 igual a 0 o C3 igual a 0. ¿Vale? Eso está bien. ¿Okay? Porque lo que se está haciendo es reduciendo de alguna forma el orden de n para poder solucionar este problema. ¿Sí? Obviamente también se hubiese tenido que tomar el orden adecuado de estas n en psi. Es decir, esta función u es una función cualquiera. Entonces, hubiesen podido tomar una de orden 2 y no habría ningún inconveniente. Bueno, otras personas lo que hicieron fue dividir el problema en cuatro integrales diferentes. Entonces, en una, psi lo asumieron como x, y en otra como x2, y en otra como x3. Bueno, en ese caso no es tan exacto, o sea, no es el método de Galerkin. Bien, porque Galerkin utiliza las mismas funciones de ponderación como las funciones de aproximación u asterisco. Esto se llama funciones de prueba continua, lo que hicieron. Funciones de prueba continuas. Sí, y de hecho algunos pues los graficaron esta función, era algo como este estilo y les daba bastante cercana. De hecho mejor a aquellos que utilizaron C2 o C3 igual a 0. Bien. Pero entonces tiene una connotación diferente, que es que yo estoy utilizando, primero estoy utilizando no una función, sino varias funciones. Y eso se puede, eso está bien. Varias funciones. Y además estas funciones son continuas en todo el dominio. Dominio. Hay otra forma que es utilizando
también varias funciones pero que son discontinuas. Bueno, esta condición, hay una condición para esto y es que debe ser continua la sumatoria de esas funciones debe ser continua. ¿Okay? Bueno, la idea ahora es derivar las funciones más utilizadas en la aproximación nodal cuando hacemos u asterisco es igual al u por esta n que depende de x o y o z, si es en caso 3D. La idea es obtener estas n, estas funciones de forma. Para ello, se asume lo siguiente. Entonces, primero, que son funciones continuas en el elemento. Son continuas en el elemento que valen 1 en el nodo, en el nodo correspondiente y 0 en los demás. Y 2 que son polinomios. De grado 1 o 2. ¿Listo? Bueno, entonces, un pequeño ejercicio. Se tiene aquí un elemento. Este es un elemento lineal unidimensional. Entonces, un elemento, una barra, 1D, 1D. Las funciones de forma son líneas. Y este elemento mide una unidad. Entonces, aquí es el 0 y aquí es el 1. Bien, entonces, este es el eje X. El eje X, este es el 1. ¿Ok? Y este sería mi eje Y. Aquí es el 0. Bueno, la idea entonces con este ejercicio es hallar las funciones de interpolación. De interpolación. Para este elemento. ¿Ok? Sabiendo que es un elemento lineal, unidimensional, y es. Bueno, ¿cómo se hace? Entonces, recuerden que el u, aquí es función de x, va a ser igual al u de 1 por el n1 más el u de 2 por el n2. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a hallar es el n1 y n2. Estos son funciones de x. Teniendo en cuenta esas dos opciones, que son continuas en el elemento, que valen 1 en el nodo correspondiente y 0 en los demás, que son polinomios de grado 1 o 2. Entonces, por favor, hallar esas funciones de interpolación. Bueno, ¿tienen dudas sobre cómo se hallan? No, pues listo, tienen hallarlas y tratar de representarlas aquí en este elemento, sobre este elemento. ¿Ok? Tienen 2 minutos para eso.
Los que ya vayan acabando pueden levantar la mano. Listo. Bien, otros 2 minutos para que hallen la función. A ver, la idea es que son continuas en el elemento, que valen 1 en el nodo correspondiente. Entonces, este es el nodo 1, ¿sí? El que está ubicado en el punto de x igual a 0. Y este es el nodo 2. Entonces, va a tener la función de forma 1 y la función de forma 2. Bien, esas funciones de forma son continuas en este elemento. Valen 1 en el nodo correspondiente. Entonces, la función de forma de n1 vale 1 en el nodo 1, que es este de la izquierda. Y vale 0 en este otro nodo. ¿Ok? Entonces, ahí ya, pues, me imagino pueden sacar la ecuación de esa línea. Y la función de forma n2, pues, de forma similar, tiene un valor de 1 en ese punto y de 0 en el otro punto. La persona que ya haya acabado puede levantar la mano. Vale, ya uno. Sebastián ya terminó. Voy a esperar que terminen un poco más. Bueno, Sebastián ya lleva 20 segundos de ventaja respecto al segundo.
Ok, bueno, voy a dibujar las funciones. Santiago también terminó. Sería esta en amarillo y esta en rojo. Ok. Bueno, ¿qué problemas están teniendo los que no han podido terminarla? Digamos, la idea de alguna otra forma con las clases virtuales es que, sí, David, creo que participen, que pregunten. Bueno, entonces, ¿cómo se hace esto? Teníamos que el N1, el N1, entonces es la que está en amarillo. N1 es una recta. Entonces, la ecuación de la recta pues es y igual a mx más b. Mx más b. Ok, la pendiente pues es y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Hay muchas formas de hallar esta ecuación, ¿no? Pero esta es una. El punto y2, entonces, es este de acá. Es 0 menos 1 sobre 1 menos 0. Entonces, m es menos 1. M es menos 1. Y después lo que hago es que y reemplazar alguno de los valores para encontrar el b. Entonces, en el punto x1, en el punto 1, y vale 1 y x vale 0. Entonces, el m es menos 1 por 0 más el b. Entonces, b igual a 1. B igual a 1. Entonces, n1 es, voy a escribirlo mejor con otro color que se vea. N1 es menos x más 1. Bastante sencillo, ¿no? Y de la misma forma, N2 es igual a X. ¿Ok? Ahora imaginemos que ese elemento es un poco más largo. Bueno, de hecho, les queda de tarea hallar las funciones de forma para un elemento. Se los voy a subir para un elemento con una distancia no de 1, sino una longitud L. Bien. Ok. ¿Por qué N2 igual a X? Pregunta Daniel Sutra. Entonces, N2 es la que está en rojo. ¿Ok? Es la función de forma que vale 1 en el nodo número 2. Entonces, este es el nodo 1. Este es el nodo 1. Y este es el nodo 2. Nodo 2. Entonces, vale 1 en el nodo 2 y vale 0 en los demás nodos. ¿Listo? En el nodo 2 y la función de forma pues es x. Esa es la que cumple. Veamos cuando x igual a 1, n2 es igual a 1. Cuando x igual a 0, n2 es igual a 0. David Becerra creo que tenía alguna pregunta o levantó la mano de que ya terminó. No, profe, el grado el grado del polinomio depende del número de nodos o algo así.
Sí, sí, Siempre es uno o dos. sí, el grado de polinomio depende del número de nodos. ¿Por qué? Porque una línea solo se puede trazar teniendo en cuenta el valor de dos puntos. O es decir, Sí, sí, entiendo. O sea, si yo con número necesito una infinito. parábola, ¿cómo? Sí, no, ya. Sí. Si el elemento es cuadrático, entonces voy a tener algo como este estilo. Entonces, este es mi elemento. No son dos elementos juntos, es uno solo. Voy a pasarlo así, como para decir que este nodo pertenece a este elemento. Y las funciones de forma, pues valen 1 en el nodo, serían tres funciones de forma. Este es el n1, este es el n2 y este es el n3. ¿Ok? Entonces son tres funciones de forma. Voy a dibujarlas en rojo. En rojo la primera, entonces 1 en n1 y en las demás 0. 0 y 0. Y además es una parábola. Entonces es algo como por este estilo. Bien. La segunda función de forma vale 1 y en los demás nodos 0. Entonces es algo así. Es una parábola, entonces, bueno, pa y fa. Y la tercera función de forma es entonces, vale n3 en el nodo 3 y queda algo así. ¿Listo? Alguien había dicho el semestre pasado que era como una forma de un corazón. Pues sí, inicialmente sí, yo creo. La idea entonces para el próximo viernes es, es que ustedes hagan esto, estas funciones de forma para una longitud L y hallar estas otras funciones de forma. N1, N2 y N3. Bueno, necesitan la longitud, ¿verdad? Hagámoslo. Esto es 0, 1 y un medio. Bien. De todas formas, pues se la subiré al TIC. Ok, listo. Y Una pregunta. sí, O sea que dependiendo del número de nodos del elemento va a depender el grado del polinomio. sí, claro. O más bien, dependiendo del grado del polinomio, es el número de elementos. Sí, perdón. Dependiendo del grado del polinomio, es el número de nodos en un elemento. Ok. Entonces, vamos a ver que la exactitud de mi problema depende tanto del número de elementos como del grado de cada elemento. Este elemento de segundo grado es mucho más exacto, es más exacto que este elemento lineal. Este es elemento cuadrático y este es elemento lineal. Y pues se denomina lineal también porque es una función lineal y aquí es una función cuadrática. Bueno, si es un elemento cúbico, pues ya imaginarán que tendrán 4 nodos. Pero normalmente, entonces, si aquí es 1, en los demás es 0. Entonces hará algo como esto, ¿no? Si aquí es 1, los demás son 0, algo así. Bueno, todas estas funciones eh, que pasan por 1 y por 0 en los demás puntos. ¿Listo? Entonces, esas son las funciones de forma que nos referimos cuando se hace la aproximación nodal, que es el u de x o u de xy es igual a la sumatoria desde i igual a 1 hasta n, donde n es el número total de nodos que hay en el elemento, por los u por el n. ¿Listo?
Las funciones son continuas en el elemento, pero tienen valor de 0 en los demás nodos. Es decir, vamos a hacer otro ejercicio. Este es el elemento. ¿Ok? Perdón, este es mi barra, mi dominio. Y este dominio va a ser discretizado con 2 elementos. Entonces el elemento 1 es el rojo, el elemento 2 es el azul. Bien. Entonces esta función, este n1 del elemento 1 es esta que voy a dibujar en rojo. Entonces 1 aquí y 0 en este. ¿Listo? Pero vale 0 en los demás. Entonces aquí vale 0 y de hecho si aquí hubiese otro elemento pues es 0 en todos estos. El n2 del elemento 1 pues entonces aquí en amarillo es esta de acá. Ahora, ¿qué pasa si dibujo el n1 del elemento 2? Entonces vale 1 en el nodo 1 del elemento 2 y vale 0 en los demás. Ok, y finalmente la otra función de forma es algo como este estilo. ¿Sí? Entonces vean que estas funciones son discontinuas porque están definidas únicamente en cada uno de los elementos, pero la sumatoria de todo pues generan funciones continuas. Por eso yo puedo representar un campo que es continuo, u de x es continuo, como la sumatoria de funciones discontinuas. ¿Vale? Normalmente este es como el n de i es, por ejemplo, x, si x, si x está entre 0 y 1, que es el elemento 1, y 0 en los demás. ¿Ok? Por ejemplo, 0 en los demás. ¿Vale? Profe, ¿y los valores siempre son 0 en el nodo que no estoy evaluando? Sí, siempre. Siempre 0 en el nodo que no se está evaluando y 1 en el nodo de evaluación. Eso no va a cambiar. ¿Qué puede cambiar? La longitud del elemento. Esta longitud del elemento. Entonces, esta n1 o n2 variará en función de la longitud del elemento. Lo que se hace es, se establece un elemento de referencia, que mi elemento de referencia siempre va a tener una longitud especial. En el caso unidimensional es una longitud de una unidad. Y se realiza la transformación de estos elementos que son más largos a un elemento de referencia y se evalúa todo en el elemento de referencia. Pero pues eso lo vamos a ver más adelante en el tema 4, porque esta transformación también aplica para elementos bidimensionales. Entonces en elementos bidimensionales va a existir un elemento de referencia y hay una transformación que puede pasar desde un elemento cualquiera a este elemento de referencia. Bien. ¿Listo? ¿Hay más dudas? Bueno, y eso es la aproximación nodal. Entonces, en la clase de hoy se vio una pequeña solución al ejercicio anterior y la determinación de las funciones de forma que debe cumplir la aproximación nodal en el esquema de Galerkin discontinuo de elementos finitos. Bueno, voy a pausar la grabación hasta aquí.